Buenas noches, amigos del grupo. Em, pues este es un pequeño audio como los que hemos venido haciendo, ¿verdad? No con tanta regularidad como yo quisiera, pero bueno, al final de cuentas es una manera de estar también compartiendo algún conocimiento sobre lo que es la medicina tradicional mexicana. Entonces, para los que se conectan apenas, em, normalmente hacemos una transmisión los días domingo, en donde hablamos sobre plantas medicinales y con cierta regularidad también hablamos sobre temas de medicina tradicional mexicana como uno de los sistemas médicos tradicionales más importantes del mundo. Entonces, en esta ocasión, pues les voy a compartir una lectura que está amplia esta lectura, pero creo que vale la pena porque nos va a dar una visión más amplia de lo que es la medicina tradicional mexicana. Entonces, normalmente estas pláticas pues las hacemos ya más noche, ¿verdad? Ya más tarde, pero bueno, para los que tengan gusto y paciencia de quedarse en este programa del día de hoy, pues lo pueden hacer con todo gusto. Voy a estar comentando pues un documento, aquí lo voy a mencionar, es un documento que se llama Aportes de México a la Medicina. El autor es Hugo A. Brown y es una investigación sobre la historia de la medicina en México que es patrocinada por iniciativa de, pues ahí menciona un laboratorio como un aporte a la comunidad médica mexicana. Entonces, vamos a seccionar esta lectura porque sí está amplia, pero me parece bastante interesante porque, bueno, nos habla desde la conquista, ¿verdad? Hasta, bueno, va pasando por ciertos periodos de la historia, pero está muy interesante. Si quieren hacer algún comentario, lo pueden hacer. Yo aquí los estoy viendo. Pero bueno, nos dice este autor, y más bien en un índice que viene aquí, que dice el dorado medicinal, y voy a comenzar a leer de manera textual. Voy a comenzar a leer de manera textual para que ustedes, si tienen un tiempecito, pues vayan poniendo atención. Si no, pues lo pueden escuchar en repetición sin ningún problema. Y dice este documento así, dice, parece probable que el primero en llevar a Europa noticias sobre los milagros curativos que lograban los habitantes de América, utilizando solo hierbas y encantamientos, haya sido Cristóbal Colón. Si bien es cierto, esto no está documentado. Los relatos de Hernán Cortés, donde expresa su admiración hacia las tiendas de herbolaria y su asombro ante la multiplicidad de presentaciones y principios medicinales que halló en la Gran Tenochtitlán, se hallan en cambio perfectamente conservados en sus cartas de relación dirigidas al emperador Carlos I de España, V de Alemania, de acuerdo con ser doble casa real. Posteriormente, Bernal Díaz del Castillo, el relator por excelencia de la conquista, confirmó plenamente lo observado por Cortés. La situación político-militar de Carlos, sin embargo, no era la más adecuada para permitirle prestar atención a informaciones referidas a nuevos instrumentos terapéuticos. Su interés por el Nuevo Mundo se limitaba básicamente a determinar las ventajas materiales. Esto quiere decir el oro y las materias primas principalmente, ¿verdad? Que pudieran contribuir al financiamiento de guerras. Entre estas ventajas materiales figuraba la comercialización de algunas especias vegetales muy solicitadas en la metrópoli, tales como la vainilla, el tabaco y otras.
Eh, Se hicieron diversos intentos en este sentido. Francisco de Mendoza, hijo del virrey de Mendoza, había iniciado en Cuernavaca un sembradío de especies con destino a la comercialización. Carlos V, por su parte, había concedido a sus banqueros de la casa Fugger, los mismos que lo financiaran en la compra de los electores que lo hicieron emperador, el monopolio para la comercialización del Guayacán en Europa. Posiblemente, por gestión de Mendoza, se interesa por las nuevas hierbas americanas. Entonces ahí ya estamos viendo el interés, ¿verdad?, en la herbolaria desde esos tiempos. Eh, el médico sevillano Nicolás Monardes, eh, no existen pruebas, pero sí indicios de que Monardes se hubiera asociado con Mendoza en el negocio de la comercialización de las hierbas. Monardes realizó una serie de trabajos de observación de efectos terapéuticos de algunas hierbas del Nuevo Mundo. Publicó sus resultados en una serie de fascículos que se hicieron mucho por divulgar la existencia de una nueva farmacopea. Sin embargo, Monardes nunca visitó América y solo conoció unas pocas especies vegetales con acciones terapéuticas, de modo que el interés científico de Europa por las hierbas americanas empezó a despertarse de manera lenta. Fue en este contexto que se redactó la primera gran obra descriptiva de la medicina mexicana prehispánica, es decir, el Libellus de Medicinalibus Indorum Herbis, más conocido como el Códice Badiano, ¿verdad? ¿Quién no ha escuchado eh, sobre el Códice Badiano? Sobre todo, pues los que nos dedicamos a las plantas medicinales, ¿verdad? Entonces es importante conocer el Códice Badiano. Y a propósito, el códice, pues lo pueden encontrar, ya está digitalizado en internet, por si es de su interés. Ahí pueden ustedes encontrar el Códice Badiano. Dice, si bien esta denominación significa una injusticia para su verdadero autor, Martín de la Cruz, no olvidar ese nombre, ¿verdad? La obra está dedicada precisamente a Francisco de Mendoza. No consta que él se la hubiera comisionado a Fray Jacobo de Grado, presidente del Colegio de Tlatelolco, pero dado sus intereses, la hipótesis no es despreciable. El padre Grado le encargó al médico indígena Martín de la Cruz compilar un tratado exhaustivo sobre la terapéutica utilizada por los mexicas. Este tratado, posteriormente traducido al latín por el indígena cristianizado Juan Badiano, se transformó en una de las fuentes imprescindibles para conocer y comprender el elevado grado de perfección que había alcanzado la medicina mexica. El objetivo del padre Grado no era, precisamente, propagandizar las habilidades de los médicos del pueblo conquistado, sino sencillamente recuperar el estipendio anual que la Real Hacienda de Carlos le tenía asignada y que alrededor de 1540 se había interrumpido. De modo que se preparó un volumen de gran lujo, primorosamente ilustrado por tlacuilos, ¿verdad?, que eran los que escribían, y se le envió a España, ostensiblemente a Felipe II, que ya había sucedido a Carlos V. Dicho volumen llegó a la corte probablemente en 1553. No hay ninguna constancia de que hubiera llegado a las manos del rey, pero es altamente probable que Monardes lo hubiera conocido y utilizado. Durante unos cuantos años no hay evidencias de que el libellum hubiera circulado mucho, pero en la década de los 60, siempre hablando del siglo XVI, por supuesto, se produjo un súbito renacimiento del interés de la corte española por los medicamentos indígenas del Nuevo Mundo. Dicho renacimiento no tuvo un móvil científico sino comercial. Los portugueses habían comprendido el valor de las plantas medicinales de sus colonias y hasta habían publicado su propio libro titulado Tratado dos, dice Tratado dos Simples Medicinales das Indias.
está en portugués. Los mercaderes portugueses estaban ganando una posición dominante en el mercado europeo de hierbas medicinales y los tesoreros de Felipe II, de manera especial Juan de Obando, hicieron mucho por fomentar la investigación y el cultivo de varias especies. Felipe ordenó dos expediciones de investigación, una a América a cargo del protomédico Francisco Hernández y la otra a la India bajo la dirección de Cristóbal de Acosta. Hernández cumplió concienzudamente el encargo y produjo toda una serie de obras en las que se incorporan la observación, la recopilación de testimonios y el análisis, de las cuales las más importantes fue Rerum Medicarum Novae Hispanias, Thesaurus Sep Plantarum, Animalium y Mineralium Mexicanorum. Dice que su trabajo en México generó mucho interés y contribuyó a impulsar la organización de los servicios médicos en este país. Parece haber tenido una firme y fructífera amistad con Francisco Bravo, con quien trabajó arduamente en el Hospital Real de las Indias, ensayando y observando los efectos de muchas de las plantas que había recolectado en el curso de sus investigaciones. En España, sin embargo, parece que su influencia fue escasa y las ediciones importantes de sus obras no se realizaron hasta bastante después de su muerte. Esto se puede explicar, por lo menos en parte, por el hecho de que los gobernantes de España de aquel entonces estaban más preocupados por extraerle a la ciencia sus beneficios para la guerra que estudiar sus hallazgos para la salud. Pero la lectura de la propia obra de Hernández sugiere otra explicación, posiblemente más a fondo. Las hierbas que estudiaba el protomédico de Felipe II estaban enmarcadas dentro de una medicina totalmente diferente de la que él conocía. Era diferente la patogenia, diferente el diagnóstico, quizá lo más fundamental era diferente el paciente. Hernández en sus diversas obras pone claramente de manifiesto el choque cultural entre las dos medicinas. Entonces, obviamente ahí estamos observando, ¿verdad? ¿Por qué hay una diferencia importante entre el sistema de medicina que se utilizaba en Europa y el sistema médico tradicional mexicano, ¿verdad? Por una parte, reclasifica parte de las hierbas que estudia de acuerdo con lineamientos galénicos en materia médica y plinianos en lo que se refiere a historia natural. No está de acuerdo con muchos usos indígenas de las hierbas y lo discute por escrito. En cuanto a todo el sistema filosófico de los médicos novohispanos y su interpretación particular de la salud y la enfermedad, no parece interesarle en absoluto porque reinterpreta grandes capítulos con completo desprecio por los objetivos y concepciones de la medicina náhuatl que estudiaba. Ante esta situación resulta lógico que por más que las acciones farmacológicas de las plantas estudiadas por Hernández fueran reales, fueron relativamente pocas las que pudieron ser incorporadas de manera inmediata a una farmacopea europea. Hubo, a no dudarlo, contribuciones importantísimas de la medicina americana a la europea y algunas de ellas siguen teniendo vigencia hasta nuestros días, como la ipecacuana, por ejemplo. Pero hubo también infinidad de productos de la herbolaria americana que fueron pasados por alto por los médicos europeos, sencillamente porque no pudieron hallar la manera de incorporar sus efectos dentro de sus esquemas clínicos y terapéuticos. Y hubo algunos más que, habiendo sido incorporados con grandes esperanzas en la consabida búsqueda de la panacea, en el caso de la zarzaparrilla, fueron demostrando con la experiencia sus limitaciones y quedando relegadas. Entonces, como podemos ver, después de esta lectura, pues no se aceptó totalmente, ¿verdad? La cuestión de la medicina indígena hasta que este señor Hernández, pues,
demerita, ¿verdad? Todos los usos que los indígenas le daban a la medicina tradicional, sobre todo a los temas de herbolaria. Entonces, quería compartirles esta parte de este artículo, ¿verdad? De este documento. Entonces, vamos a terminar aquí para que también pues no se alargue tanto este audio y bueno, pues ustedes tengan la posibilidad de escucharlo más tarde, de escucharlo en repetición. Les agradezco a las 3 personas, 4 personas que estuvieron conectadas el día de hoy y vamos a darle continuidad a esta lectura hasta terminar este documento que está muy, muy interesante. Entonces, nos vemos, nos escuchamos en el siguiente audio para que ustedes no pierdan la continuidad de este interesante documento, el cual les comparto con muchísimo gusto. Les agradezco su atención y nos vemos en el siguiente audio. Muchísimas gracias.